ya hay empresas y personas que desinteresadamente han puesto ejemplos para cada uno de los temas, no solo como personas, sino como industria. Páginas web, como las que ustedes ven en pantalla, Prawn Hero, Ordinary People Prawn o Prawn Stacks, tiene ejemplos para cada actividad que uno se pueda imaginar personalmente y para cada actividad que tiene la industria, inclusive categorizando por tipos de industria, por etapas de los procesos. Entonces ustedes no tienen que reinventar la rueda, pueden ir a una de estas páginas de las muchas que hay y conseguir los ejemplos de alguna necesidad que ustedes tengan empresarialmente, ¿no? Walter, te pido que leas esta estadística porque no la revisé yo, pero que creo que los números son interesantes para poderlos mostrar al público, ¿no? Sí. Hay un tema que es bien interesante. ¿Cómo se está absorbiendo, cómo se está interiorizando la inteligencia artificial? Y aquí vemos dos grupos de personas. Los que son personas que no están tan familiarizadas y totalmente no familiarizadas con la inteligencia artificial, y cuál es el optimismo de lo que saben o escuchan, ¿no? Por ejemplo, las personas que no están familiarizadas con lo que es inteligencia artificial o ChatGPT, etc., tienen un entusiasmo mucho menor que la preocupación que les brinda, porque han escuchado seguramente me va a quitar el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Las personas que utilizan ya inteligencia artificial medianamente tienen un entusiasmo mucho más grande que las preocupaciones que les brinda. Y los usuarios ya, tipo Fernando, que todos los días habla con ChatGPT y conversa sobre Dios, un entusiasmo enorme, porque realmente el potencial que tiene esta tecnología, que todavía está en una etapa temprana, es enorme, pues, ¿no? Y hay preocupación, sí hay preocupación. Ahora veamos esto ya del lado empresarial. Las personas que tienen trabajadores, que son los que conversan con el cliente, se han visto beneficiados y entonces tienen un entusiasmo un poquito más grande que el temor que tienen, porque sí, efectivamente hay muchas personas que están ahorita pensando, si lo hace la inteligencia artificial, a lo mejor pierdo mi trabajo. Pero tranquilos, vamos a darle solución a eso. Los administradores, mucho entusiasmo, están en realidad esperando que sus empleados se metan y hagan un montón de cosas con inteligencia artificial. Preocupaciones siempre tienen, pero miren las cabezas de las empresas. Un entusiasmo enorme, aunque no saben cómo lo van a hacer y tampoco saben cómo lo van a hacer los empleados que tienen, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de temas de educación. Sí, y creo que ahora conviene que hablemos acerca del impacto de la inteligencia artificial generativa, y es dónde más se está usando, o sea, en qué tipo de soluciones se está aplicando, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en el tema de imágenes, en el tema de video, o sea, como les dije anteriormente, la inteligencia artificial genera imágenes y genera videos de su propio aprendizaje, de su propia base de conocimiento. También sirve incluso para diseños de arquitectura y tiene generación de textos, generación de música, de audio. Es decir, es fabuloso todo lo que se puede hacer y se puede hacer ahora. Ustedes, bueno, pueden ir investigando en las web donde hay, digamos, aplicaciones o plataformas que les sirven para cada uno de estos casos. El día de ayer creo que nos mencionaron Synthetic, ¿cómo se llama? Una aplicación en la que uno puede coger un avatar y el avatar habla por uno mismo, ¿no? Entonces, son estas cosas que uno puede ir desarrollando. Sin embargo, hay que tener cuidado en los casos también, incluso para el diseño de chips. Es otro tipo de aplicación que digamos se hace con la inteligencia artificial. Sí, es bien interesante que nosotros veamos esta pirámide, porque esta pirámide denota cómo va a impactar especialmente la empresa, ¿no? Entonces, el valor que la empresa recibiría de toda la información y los resultados que da la inteligencia artificial generativa. Nótese que hay la empresa le da un valor bajo, mediano y alto. Y estos son los puntos donde está entrando la inteligencia artificial de una forma muy fuerte.
Ahora, la inteligencia artificial está entrando en estas, actividades, crear texto, generar respuestas, etc. Ahora veamos en qué industrias están cada una de estos puntos que hemos visto en la pirámide anterior para lo que es el tipo de la industria, la categoría de la industria, ¿no? Desde la industria automotriz, médica, se está probando o simulando nuevos componentes con inteligencia artificial generativa para demostrar si tiene o no. Así como se ve en las películas, no sé si ustedes han visto, hay una película de El Hombre Araña en la que simulan con una rata si el compuesto que se le pone le permite regenerarla, etc. Es exactamente igual ahorita acá, ya parece ciencia ficción, ¿no? Con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y por supuesto, y esta presentación se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan evaluar con mayor tiempo, estas industrias están poniendo un montón de esfuerzo en cada una de las etapas en las que nosotros podemos ver esa promoción, ese proceso, esa nueva droga, esa nueva evaluación que se hace ante un mineral nuevo, etcétera, 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 ¿no? Nótese que nosotros como planeta teníamos 5 minerales que habíamos traído de la Luna a lo largo del tiempo. China acaba de presentar un 6º elemento que había traído hace algún tiempo. China ha sido el último país que ha visitado la Luna y mucha de la información que nos ha traído ha sido ayudado por una inteligencia artificial. Ok. Otro punto importantísimo es que la inteligencia artificial ayuda a que nosotros tengamos innovación. ¿Cómo se está viendo eso en la innovación de las empresas? De dos puntos, con impacto y con implementación inclusive. Nótese que la inteligencia artificial genera ideas, evalúa, te saca una cosa nueva, te dice, oye, ¿podrías hacerlo así? Evalúa ideas de lo que yo le presento, cuál es el que me cuesta menos, por ejemplo, y me permite dar una evaluación financiera, por ejemplo, o incuba las ideas, suma varias ideas y ve cómo puede ser a futuro el resultado probabilístico de ese conjunto de ideas. Y cuando, miren cómo se multiplica el porcentaje de éxito en cada uno de los casos, ¿no? 5 veces más ideas implementadas cuando estamos apoyados por inteligencia artificial, 11 veces más, 2 veces más, perdón, cuando nosotros incubamos múltiples ideas ya para tener un producto o un servicio completo con varias ideas iniciales. Otro punto muy importante es que sin conocimiento nosotros no tenemos este impacto que ha tenido, porque nótese que ChatGPT, por ejemplo, en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios, en un mes tenía 11 millones, BART lo mismo, Bing de Microsoft, nótese que Microsoft en 3 momentos de la historia aportó inversión a OpenAI, el último fue $10.000 millones, un sencillo para Microsoft, y eso ha impactado a favorecer lo que nosotros tenemos ahora en ChatGPT como la solución de Microsoft, y ha hecho que Google se ponga las pilas, porque Google estaba bajo la idea de, mira, todavía no lo sé, no me entusiasma sacarlo mucho, y se ha guardado en los últimos 10 años de muchas tecnologías que si los hubiera sacado en su tiempo les hubiera ganado a todo el mundo. Ahora dice, yo lo tenía y ahora lo voy a sacar, pero ya nadie le cree, ¿no? Entonces los influenciadores tienen un punto muy importante en cómo se está distribuyendo el conocimiento y promoviendo el uso de inteligencia artificial en todo el mundo. Este es un informe de febrero de este año donde nótese cómo los influenciadores están trayendo mucho más tráfico cuando trabajan con inteligencia artificial, cuando producen
información ayudado con inteligencia artificial cuando hablan sobre inteligencia artificial en diferentes aspectos de la historia, ¿no? Sí, pero Walter, creo que no todo es optimismo, ¿no? Tenemos también riesgos con la inteligencia artificial y tenemos que regular el uso de la misma. ¿Por qué? Porque así como la podemos usar, digamos, para bien de cualquiera de nosotros o nuestras empresas, también se puede usar para mal. Efectivamente, el tema de la inteligencia artificial es que sigue siendo una herramienta. Y la herramienta, yo siempre he dicho desde hace muchísimos años, que no es buena ni mala, sino cómo se utiliza. Entonces, uno puede utilizarla bien, puede utilizarla de forma estándar y no preocuparse mucho de las cosas, o puede ser utilizarla con un fin no necesariamente bueno. Y eso crea riesgos, ¿no? Todo el mundo ahorita está muy preocupado de por qué no postergamos un poquito el uso de la inteligencia artificial en las empresas, que en el fondo significa temo porque me quiten mi trabajo. Bueno, resulta que hay riesgos, pues, ¿no? Y hay riesgos no solamente desde el punto de vista de la persona que lo utiliza, sino desde la misma inteligencia artificial, como son, por ejemplo, los riesgos del modelo. Es decir, personas, expertos en inteligencia artificial, crean estos modelos matemáticos que son la base de la inteligencia artificial. Pero como seres humanos no somos perfectos y a veces tenemos sesgos, ¿no? No es lo mismo el pensamiento de una persona, de un científico peruano, que un científico estadounidense, que un científico ruso, europeo, etc. No todos tienen, y además, seamos honestos, nuestra personalidad está basada mucho en nuestra niñez, cómo hemos vivido, en qué hemos estudiado, qué nos gusta, etc. Entonces, sesgos son esos parámetros que uno toma como verdad o como juicio de valor, que la transmite a la inteligencia artificial, y entonces la inteligencia artificial sale con esa característica de personalidad, y a veces puede ser que no sea tan buena, ¿no? Luego, el mal uso, ¿no? Yo no sé manejarlo bien, entonces les digo una pregunta y probablemente el resultado fue que se apagó la central hidroeléctrica, se llenó el embalse y se rompió. Entonces ahí, por no saber o por mal usar la historia, puede que nosotros tengamos un problema tercero, ¿no? Temas como uso malo de la información y no darse cuenta que tiene privacidad y tiene propiedad intelectual, es otro mal uso de la inteligencia artificial. Tercero, y eso me apena mucho decirlo, no todo el mundo piensa correctamente y válidamente ante la ley. Y entonces ya hay un grupo de personas en la parte este de Europa que han decidido entrenar a inteligencias artificiales con el único fin de destruir a la humanidad. Y lo han declarado por un grupo, un blog X, ¿no? Entonces, imagínense qué es lo que pasa cuando yo tengo fines malos o cuando tengo fines bajo la mesa o en el internet oscuro, ¿no? Sí, digamos, complementando lo que Walter dice, yo les comenté hace un rato de que ya existen soluciones contra las ciberamenazas que ya usan inteligencia artificial, pero no crean que lo están usando porque tomaron la iniciativa, sino porque fue al revés. ¿Okay? Los ciberdelincuentes tomaron la iniciativa y entonces han tenido que reaccionar para ofrecer soluciones para, digamos, detener esta situación. Tan es así, como explicaba Walter, que la Unión Europea ya está empezando a legislar y nos tocará en algún momento en el Perú hacer eso. De hecho, allá comentó, ¿cómo se llama? ¿No? Paul. Gobierno digital. Marushka ya comentó de que ha habido una primera ley, pero es una ley, digamos, marco, ¿no? No tiene la profundidad de lo que ya se está trabajando en la Unión Europea. Y ustedes pueden ver aquí
que lo que están tratando de regular es que se eviten amenazas con el uso de la inteligencia, como por ejemplo la manipulación del conocimiento en los niños o, por ejemplo, la clasificación, digamos, en función al comportamiento o estatus económico, que son información privada que hay que mantener, digamos, de las personas, o que se mal use la identificación biométrica, incluso reemplazando personas, ¿no? Entonces hay una serie de riesgos que nos trae la inteligencia artificial, pero que la sociedad de cada país tiene que reaccionar adecuadamente y establecer las reglas de juego de lo que debe o no debe de ser, ¿no? Y así como hay riesgos inaceptables dentro de esta ley que ha declarado la Unión Europea hace 2, 3, 4 días, también hay realmente situaciones de alto riesgo, ¿no? Que incluye el uso de sistemas complejos o grandes de inteligencia artificial para fines que no necesariamente son buenos, y la interferencia en educación. Ustedes saben que el potencial que tiene la inteligencia artificial es enorme, ¿no? Si se utilizaba metodologías de programación neurolingüística para modificar comportamiento en poblaciones, imagínense qué cosa es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es un ejemplo, lo hemos traído porque consideramos que, como todo en el mundo, tiene que tener sus cotas, los espacios donde es válido y no válido la utilización de una herramienta de esta naturaleza, ¿no? Y hemos llegado, Fernando, al punto en que nosotros vamos a hacerles unos ejemplos. Unos pequeños ejemplos. Queríamos hacer una comparación entre BART y GPT, que la vamos a valorar hacer, o nos mantenemos sobre GPT. Nos arriesgamos. Ah, bueno, ok. Bueno, yo tengo un prompt y después le... Sí, claro. Yo tengo un prompt que vamos a usar que para mí explica cómo la inteligencia artificial funciona. Creo que todos en geometría del colegio hemos aprendido qué cosa es la hipotenusa, ¿no? Hay alguien que no sepa qué es la hipotenusa, para aprovecharlo, o sea, comentárselo, explicárselo. Bueno, Pitágoras... Fernando, estás en la Universidad Nacional de Trujillo, por favor. No, puede ser que alguien no conozca. El tema es que Pitágoras definió que digamos, la hipotenusa era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que dice es digamos, la fórmula, el algoritmo. Entonces vamos a utilizar este primer esfuerzo de presentación para ver cómo razona la inteligencia artificial. Lo primero es que vamos a hacer que aplique el algoritmo como tal. Le vamos a dar dos valores de los catetos o los lados del triángulo recto y nos va a dar un resultado matemático siguiendo el algoritmo. Pero la segunda prueba, que no voy a comentarle el resultado para que la veamos, es cuando empieza ya a razonar y le vamos a dar el valor de la hipotenusa y vamos a ver qué nos contesta de los lados. Y eso lo vamos a hacer primero con ChatGPT, para que ustedes vean qué cosa es lo que ha logrado la empresa AI. Y lo siguiente, vamos a hacer una comparación para que ustedes puedan ver cómo lo hace el amigo Bart. Pero como el amigo Bart todavía habla en inglés, yo les voy a mostrar... Todavía no es lorcho. El primero... okay. Entonces, mientras que lo hace ChatGPT, yo lo voy a poner en inglés para que lo haga también Bart. Aquí la respuesta es lo que ellos dan. Van a ver cómo funciona, qué cosa es lo que dice y las limitaciones que tiene, ¿no? Nótese que en este momento las respuestas de Bart son un poquito más rápidas y las respuestas de
ChatGPT todavía lo está pensando. Y es que yo estoy en una cuenta gratuita en ambos lados. Si ustedes tuvieran una cuenta paga para lo que es ChatGPT, el esfuerzo y la cantidad de musculatura de cómputo detrás es mucho mayor, ¿no? ¿Bar ya dio la respuesta? Bard ya dio la respuesta. Es 64.03, ¿no? Así es. El valor de la hipotenusa calculada sobre dos catetos, uno de 40 y otro de 50, en un triángulo recto, ¿no? Y ChatGPT tiene un pequeño problemita. No maneja muy bien los dibujos porque ha puesto en una sola fila la respuesta que tiene y no la vemos. Entonces ya se imagina que ChatGPT tiene algunos puntos que mejorarlo. Entonces, nótese también que Bard no solamente nos dice cómo funciona la formulación, sino que también inclusive nos regala código para hacer nuestro programa en Python. Cosa que no lo hace ChatGPT, ¿no? Es más, nos da algunas fuentes que nosotros podemos evaluar para poder hacer aprender más sobre este tópico. Nos vamos al segundo ejemplo, donde nosotros ya le damos el proceso contrario. Le damos el valor de la hipotenusa y le decimos que queremos ver cómo son los catetos. Entonces vamos a agarrar de nuevo ChatGPT para poderlo ver. Y vamos a ver cómo nos ayuda con eso. Si no, ampliamos la pantalla para que se vea todo lo que responde, ¿no? Y acá está. Sí, mejor creo que... Sí, mejor lo dejamos así porque... Ahí está el truco. Para que no se sienta disminuido ChatGPT. Marginado. Sí. Y voy a cargar también la parte en inglés. Para que también en pantalla completa... Mientras que está haciendo entrando los prompts, Walter, les comento que para aquellos que no dominen el inglés, se bajen una aplicación que está en celular, para tablet, para PC, que se llama DeepL, D-E-E-P-L. Es lo mejor que hay en el mundo hoy día porque no te traduce, sino te interpreta. O sea, en otras palabras, va a escribir la idea en el inglés de forma adecuada. Entonces, ustedes colocan su prompt en español, les va a dar el prompt en inglés, le hacen copy para utilizarlo en BART. Acuérdense que BART es gratuito, mientras que ChatGPT hay que pagarlo. Sin embargo, a través de Bing de Microsoft, uno puede utilizar en forma gratuita el ChatGPT. ¿Okay? También ese es otro truco que nótese que ChatGPT es gratuito solo con su versión de GPT, el modelo GPT 3.5, y cuando uno paga ya la información que recibe es bajo el modelo de la versión GPT 4. Y también que cuando uno accede a la versión gratuita, la información, resultado de esa inteligencia artificial está basado en información hasta el 2021 nada más, ¿no? Entonces miren lo que ha pasado con ChatGPT. Tenemos que ir acabando porque han puesto tarjeta sí, roja. Pero sí, Eddie Morris se hace una hora más, nosotros aunque sea unos 15 minutos. Dice que no te van a invitar a comer. Miren la respuesta que nos da ChatGPT, nos da una respuesta súper clara, y si nosotros manejamos bien las extensiones del navegador, también inclusive nos puede dar las fuentes. ¿Qué dice el amigo Bart? De nuevo, nos ha dado información y cuando ustedes quieren, inclusive lo pueden convertir a castellano. Ok. Pero aquí lo interesante es que nos dan varias soluciones, ¿ok? Porque con una hipotenusa, ¿ok? Y un triángulo recto, los tamaños de los lados van a variar, no necesariamente van a ser iguales. Hay 2, 3 alternativas, depende del número que le pongan de valor a la hipotenusa. Entonces ahí está pensando. En el caso anterior, en el primer ejemplo,
era diferente porque estaba aplicando el algoritmo directamente, ¿no? O sea, con el valor de los dos lados, digamos, calculaba la hipotenusa. Y en el último ejemplo, queríamos traerles algo... Ah, no, todavía otra prueba. Ese es mejor porque es muy largo. Lo vamos a hacer muy rápido y les vamos a mostrar qué es lo que está pasando con el tema de la ciberseguridad. Entonces, miren la velocidad con la que responde. esta es la versión gratuita. La pagada funciona más rápido, pero le estamos diciendo qué medidas debemos tomar como empresa para protegernos en el tema de ciberseguridad. Y esa es la contestación que nos da. Ya para ir finalizando, les cuento que hay un ejemplo que a mí me parece muy importante porque ataca directamente a lo que es la empresa local. Nosotros tenemos una empresa sobresaliente en el tema de agroindustrial y en 3 minutitos rápidos vamos a hacer un ejemplo bien interesante, creo yo. Entonces, con Bart le vamos a pedir que simule ser una persona de ventas para los productos que nosotros tenemos como empresa agroindustrial. Miren lo interesante de cómo evalúa la información. Nosotros lo único que le hemos dicho es que somos una empresa que vende arándanos o moras azules. Y él nos puso un script para qué cosa es lo que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de venderlo con una persona europea que quiere comprar este tipo de productos. Traduciendo un poco, nos da una serie de características, dice que es muy bueno, le ensalza, pero cuando le exigimos un poquito más, le decimos, ¿sabes qué, Bart? Nosotros queremos que tú des más claras las cosas, que estás hablando de que es en Trujillo, que las características de nuestro suelo hace que la mora azul o el arándano es súper más nutricional, súper más dulce, súper más rica. Miren lo que pasa. Ya le ponemos que la información está más dirigida, que se produce en la zona de la costa peruana, de Trujillo, de La Libertad, y nos da muchísima más información e inclusive nos sugiere respuestas a las preguntas que nosotros tengamos de esa persona a quien llamamos, e inclusive después de conversar con ella por teléfono nos dice qué cosa es lo que debemos de hacer. Ya finalmente me pongo exquisito y le digo que el que llama soy yo, el que recibe la información es Fernando, y Fernando es una persona muy seria, muy tajante, muy especial, y que queremos que lo convenza como de lugar y que las características del producto no solamente es súper bueno, tiene más oxidantes, sino que le ganan los amigos de Chile. Y que puede venir en el paquete que nosotros queramos y que además puede ser totalmente etiquetado con los colores de sus clientes. Veamos qué cosa es lo que hace Bart ante ese requerimiento, ¿no? Van a notar que Bart ya se vuelve más exquisito, nos dice cómo debemos de conversar con Fernando, cómo debemos de mandarle la información, qué cosa es lo que le debemos de decir, nos crea un nombre de la empresa, Trujillo Blueberry Corporation, nos dice qué cosa hace que nuestros arándanos son mucho mejores, le explica, se pone empático, le dice, yo sé que usted es escéptico, señor Fernando Grados, pero mire, esto es diferencial, si quiere le mando una pruebita. Le dice, ¿sabe qué? Es más, le doy un buen precio si me compra toda la producción del próximo verano. Entonces ya medio que lo estamos convenciendo, ¿no? Inclusive nos dice
algunas características de cómo va a ser enviado, cuál es el aroma. Eso no le había dicho, pero Bart le dice, el aroma es buenísimo, son más grandes, el cliente va a estar más contento, el cliente final. Nos da un script, ya no es A, B y C, sino Fernando y Walter. Y por último, nos hace le pregunta, y ya lo convence y le pide que tengamos una cotización. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ver cómo no solamente se utiliza la inteligencia artificial, sino cómo inteligentemente, como dijo Paul hace unas horas, es el cómo nosotros, como seres humanos, nos adueñamos de una herramienta para los mejores fines que nosotros consideremos, ¿no? Lo interesante es que siempre pueden exigirle más a la inteligencia artificial, ¿no? No están contentos con la respuesta, pueden profundizar más. Y bueno, vamos cerrando con las conclusiones, ¿no? Dale, Fernando. Ok, ¿puedes ponerlo en grande? Perdón. Bueno, la primera es clara, ¿no? La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, o sea, no piensen que esto va a desaparecer. Yo acabo de escribir un artículo en una revista ecuatoriana sobre este tema y comparo la llegada de la inteligencia artificial digamos, en estos momentos con la llegada de la PC. Quienes estuvimos digamos, en los años 80, donde empezó la computación personal, habían los mismos mitos que hay hoy día sobre la inteligencia artificial. Se va a mal usar, esto no sirve. Yo recuerdo un gerente de cómputo a mí me dijo, mira negrito, esto de las computadoras personales es una tontería, fracasado en todo el mundo. Así me lo dijeron en los años 80. Y así estamos tratando el tema de la inteligencia artificial hoy. Acuérdense de las antenas celulares que nos cuentan los cuentos a algunas personas que sin conocimiento dicen que producen daño, ¿okay? No está probado científicamente que eso suceda. Revisen la página de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa importante es que son herramientas, ¿okay? Como bien lo dijo Walter, y una herramienta puede ser bien usada o mal usada, que tienen que utilizar los prompts mejores desarrollados para poder explotar mejor esa información. Es más, ustedes no solamente le pueden colocar un prompt, ustedes pueden ingresar información y sobre esa información que ustedes ingresan, ustedes pueden pedir que haga algo con esa información y la va a trabajar. Hagan el esfuerzo de poder hacerlo. Acuérdense que BART es gratuito y lo pueden manejar. Entonces, ¿qué más? ¿Hay alguna conclusión más? No, porque yo tengo una en la cabeza que no está ahí. Dale. Bueno, los comentarios son, oye, ¿vamos a perder el trabajo con la inteligencia artificial? Y mi contestación es sí y no. ¿Ok? Sí, para todos aquellos que no vayan a utilizar la inteligencia artificial como herramienta, y no para todos aquellos que vayan a utilizar la inteligencia artificial como herramienta, porque es una herramienta y no es otra cosa. Entonces no tengamos miedo y actuemos en provecho nuestro y en provecho de nuestras empresas. Walter. Efectivamente, a la pregunta es, ¿voy a perder mi trabajo y me va a reemplazar una inteligencia artificial? Ahorita todavía no. Pero lo que sí les puedo asegurar que de aquí en adelante, y tan cerca como no nos imaginamos, no la inteligencia artificial, sino como dijo Fernando, otra persona que sí utiliza, que sí se instruye, que sí estudia, que sí adquiere nuevas competencias digitales, como por ejemplo inteligencia artificial, va a ser la persona que nos va a reemplazar a nosotros. Así que no nos quedemos, estamos en una casa de educación, aprovechemos todos los medios que tenemos para seguir capacitándonos día a día y nada, hagan esa tarea que les pusimos para que ustedes prueben esa inteligencia artificial, utilícenlo, nada se va a romper, nada se va a malograr utilizándolo. Más bien, muchas gracias a la Cámara de Comercio, a la Universidad Nacional de Trujillo y a todas las empresas que están auspiciando este excelente evento. Gracias.